Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es: ¿debemos enviar a nuestro hijo con TEA a una escuela regular? Le recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniat Vinarós de España. Para entender cuál es la mejor educación para los chicos con TEA, es importante tener claro que cuando se habla de educación inclusiva, hablamos de educación para todos. Existen diferentes métodos de enseñanza como son la educación regular o estandarizada, la educación especializada, la educación a distancia, entre otras. Los centros de educación especial son centros específicos donde todo su alumnado tiene algún tipo de discapacidad reconocida. No hay genéricos, con atención a la pluridiscapacidad y específicos que solo trabajan con un tipo de discapacidad, por ejemplo, autismo. Al trabajar solo con alumnos con discapacidad, estos no comparten de forma habitual el espacio escolar con el resto de alumnos, de forma que se evita la convivencia del alumno con discapacidad en un ambiente natural. Esto, obviamente, vulnera los derechos reconocidos por las Naciones Unidas, al generar una segregación por motivo de discapacidad, pero a veces suele ser el único recurso que los padres tienen para la escolarización adecuada para sus hijos. La escuela a distancia, o bien reconocida como homeschooling, es un servicio educativo de carácter excepcional, aplicable a la educación básica y bachillerato, por la que los padres de familia o representantes de los estudiantes asumen la responsabilidad de educar directamente o a través de tutores a sus hijos o representados, con el apoyo y seguimiento de una institución. La escuela regular o estandarizada es orientada a garantizar el derecho a una educación de calidad a todos los estudiantes en igualdad de condiciones, considerando la equidad de oportunidades en la participación de los procesos integrales de aprendizaje. Claro, no siempre se cumple este concepto. Ahora bien, uno de los grandes caballos de batalla en el autismo es el relativo a la educación. De hecho, es uno de los factores más relacionados al estrés de las familias, el deseo de una escuela adaptada a la diversidad, a la existencia de modelos de educación inclusiva, que la escuela se convierta en suma en un factor diferenciador en el desarrollo de los alumnos con autismo. Pero todo esto, lejos de cumplirse, de llevarse hacia un modelo ideal, quizás nos esté llevando en el sentido contrario, hacia un modelo agresivo y poco adecuado. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, se afirma que toda persona tiene derecho a la educación, pero en su punto 3 afirma: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Obviamente, la obligatoriedad de la educación está encaminada a asegurarse que ningún niño se quede sin el acceso a una educación por el hecho de que sus padres, por algún extraño motivo, deseen que sus hijos sean analfabetos. Es decir, es una obligación ciudadana asegurarse del cumplimiento de ese derecho. ¿Qué pasa cuando enfrentamos un enfoque educacional diferente?
Un niño acaba llegando a la escuela sin estar preparado para la misma porque seamos claros, el niño debe prepararse para asistir al colegio o a la escuela. Si no tiene unas competencias mínimas, lo van a pasar mal, ya que la atención temprana es básica y fundamental para el desarrollo adecuado de los niños con autismo. A mayor calidad de esta, mayores avances, y da igual el nivel de necesidades de apoyo que tenga el niño. Si se trabaja bien, el niño avanzará. Esto significa que cuando el niño llega al salón de clases, estará en disposición de integrarse en la dinámica del aula y aprovecharse de todas las ventajas de la escuela. Es decir, un niño incluido en una escuela. El problema llega que cuando el niño no es incluido, sino incrustado, porque pasamos del modelo de inclusión educativa al de incrustación educativa. El incrustar a un niño en una escuela implica forzarlo a seguir el modelo estándar que se utiliza para la mayoría de los alumnos. Un elevado porcentaje de niños con autismo dicen que no quieren ir a la escuela. Obviamente no se puede generalizar. En la educación, el alumno con autismo acaba en modo de supervivencia, sin recursos y en un ambiente altamente hostil. Y es hostil porque no entienden las dinámicas, porque sensorialmente es aversivo, porque la propia escuela no está preparada para atender a la diversidad. Y una larga historia de motivos que hacen que la experiencia del niño con autismo en la escuela sea de todo menos emocionante y enriquecedora. Entonces, ¿la escuela regular es mala para los niños con autismo? Para esto hemos invitado a Daniel Barragán. Él es terapeuta ocupacional, acompañante terapéutico desde el 2015. Tiene una certificación en métodos Sunrise, capacitación en integración sensorial, diplomatura en educación emocional y una diplomatura en autismo. Bienvenido, Daniel, a nuestro programa Una mirada al autismo. Gracias por estar aquí. Hola Jessica, muchas gracias por invitarme nuevamente. Daniel, ¿es importante preparar a un chico para la escuela regular? Mira, hay mucho tema y como esta introducción increíble que hiciste, justamente lo que abre más son más preguntas que respuestas certeras. Sí es importante preparar a un chico para una escuela regular, como cualquier niño tenga o no tenga discapacidad, está preparado en cierta edad para entrar a la escuela. Si no lo estuviera, sea por un aspecto biológico, a nivel salud, a nivel emociones o a nivel comprensión, no se lo enviaría, ¿sí? Entonces, sí es verdad que hay que prepararnos y también yo más abriría la pregunta es, ¿qué es lo que creo que necesita un niño para ir a la escuela? Porque tenemos la idea de que solamente ir a la escuela es al aprendizaje cognitivo, al aprendizaje lógico, aprender a leer, a escribir, matemáticas, a contar, a sumar. Y estamos ahí sacando el 80% de lo que realmente nos da la escuela. La escuela es el primer entorno en donde nosotros nos separamos de la familia y nos volvemos parte de una sociedad, de una comunidad. Sabemos que la escuela es un entorno comunitario que tiene reglas, tiene consignas, donde tenemos beneficios de poder interactuar con los otros, donde tenemos roles. Yo soy estudiante, tengo un docente. Entonces, hay muchísimas habilidades sociales que yo voy a desarrollar ahí y que en realidad eso es lo más importante de participar de un grupo educativo, ¿sí? Por eso es diferente ese tipo de escolaridad que el tipo de escolaridad de homeschooling, escolaridad en casa o que una escuela a distancia. ¿Es mejor o peor? Depende de cada caso y depende de lo que se gane o lo que se pierda en cualquier situación. Pero la pregunta más grande es esa. ¿Cuál es el objetivo por el que yo quiero que mi hijo vaya a la escuela? ¿Realmente qué creo que él necesita o que él va a ganar cuando vaya a esta escuela que tanto quiero que vaya? Sea escuela regular, sea incluido, sea una escuela especial, sea un homeschooling, a cualquier lugar que yo lo lleve,
tengo que hacerme esta pregunta. ¿Qué es lo que creo o lo que deseo que él gane en este espacio? Y según eso voy a evaluar cuál lugar conviene más. Claro. ¿Y cómo podrían los padres identificar qué tipo de escuela pueden ir sus hijos? Bien, eso primero identificando qué tipo de hijo tengo. ¿Sí? Así como sin hablar de discapacidad, si tengo un hijo que es deportista, tal vez lo voy a meter en una escuela que sea buena en tal deporte, y si le gustan los idiomas, lo voy a meter en una escuela bilingüe con bachillerato internacional, y si le gusta el canto y las artes, lo voy a meter en una escuela artística. Esto de alguna forma es igual. ¿Cuáles son las necesidades y las capacidades de mi hijo en este sentido? ¿Y por qué? Porque yo soy de las primeras personas que en un primer momento tenía como horror a la escuela especial, o decía nadie debería estar en una escuela especial, todos deberíamos estar incluidos. Sí, o sea, es cierto, pero hoy la escuela todavía no está preparada para todos. Y a veces mientras yo cumplo mi deseo de la inclusión, tal vez hay un niño que está poniendo el cuerpo en eso y le está pasando mal porque está en una escuela que no está lista para él. Por ejemplo, y la escuela especial también está preparada para trabajar con niños que necesitan otro tipo de cuidados. Hay niños que tienen algún trastorno a nivel motor, que necesitan ciertas ayudas ya de enfermería, necesitan o se ponen en peligro constantemente, o niños que toman ciertas medicaciones. O sea, hay otro tipo de cuidados que también necesitan ser requeridos, digamos a nivel inclusive médico, que eso hoy una escuela todavía no tiene, porque una escuela no tiene médico, enfermería, no tiene una persona que le cambie la sonda, por ejemplo. Entonces, a veces es necesario, por ahora, ir a la escuela especial porque veo que mi hijo, en la escuela normal, digamos, entre comillas, la escuela típica, corre peligro. ¿Sí? Corre peligro porque su salud se ve en juego. Entonces, esa es una primera pregunta. ¿Mi hijo tiene las capacidades, digamos, biológicas para no estar en peligro? ¿Depende biológicamente de algo, de alguien? Ahora, esa dependencia, ¿cómo la puedo cubrir? Siempre puedo cubrirla con un acompañante terapéutico, con una maestra sombra, con alguien que esté acompañándolo. Pero también, ¿este espacio igual es parte de eso? ¿O realmente tal vez en otra escuela, en una escuela especial, estas cosas sí están cumplidas y la dinámica va más acorde con las necesidades de él? Esa yo creo que es una primera pregunta, ¿no? Cubramos la salud biológica, cubramos esa parte. Si eso está bien, ok, ahora sí, ¿cuál es el objetivo de la escuela, de la escolarización para la cual yo estoy llevando? Y a veces también nos peleamos entre escuela común o escuela especial. Pero no es solamente hay una escuela común y una escuela especial. Hay 80 escuelas comunes y 80 escuelas especiales. Entonces a veces tenemos que también tomarnos más el tiempo de ver, si no es en esta escuela común, regular, acá le fue mal, pero ¿qué pasa con las otras? Posiblemente hay otra que sí cumpla con lo que yo necesito. Entonces también es abrirnos a la búsqueda, abrirnos a pensar. Me ha pasado con madres que cuando su hijo no está siendo capaz de adaptarse a la escuela, o la escuela no está siendo capaz de adaptarse al niño, en realidad, dicen, no, es que creo que tiene que ir a una escuela especial. Y le digo, pero probemos otras escuelas también. Y cuando se dan cuenta y hacen este cambio y prueban otra escuela y al niño le va bien, se dan cuenta que el problema era la escuela. No era que él podía o no podía. Entonces también pensemos eso, que eso es algo que transitan yo creo que todos los padres, con o sin diagnóstico, en donde si mi hijo se siente mal en esta escuela, debería probar otra. Porque quien merece otra oportunidad es mi hijo, no la escuela. ¿Sí? Así es. Bueno, tenemos un mensaje de las redes. María Elizabeth nos dice, es bueno saber esto, saludos. Y dime algo, Daniel, las escuelas, algo mencionaste hace un momento, ¿las escuelas se deben adaptar a los chicos o los chicos deben adaptarse a la escuela regular? Bien, esa pregunta es buena porque inclusive responde a un cambio de paradigma, ¿sí? Veamos que nosotros, el mundo está basado en paradigmas, desde donde nos posicionamos, ¿sí? Podemos tener un paradigma religioso, un paradigma social, un paradigma capitalista. Y esto también
antes había un paradigma de que el niño tenía dificultades de aprendizaje. Si yo digo que una persona tiene dificultades de aprendizaje, estoy diciendo que el problema es del niño. Él es el que tiene las dificultades, ¿verdad? Esto era un paradigma antes. Ahora esto ha cambiado. Ahora se llama barreras de aprendizaje, que son de la escuela. Entonces, ya no es, no sé, es como que si te imaginara que te doy una silla que mide 1,50 m y tú no te puedes sentar. Ya no digo, tú eres la que no te puedes sentar. Digo, esta silla es la que no está hecha para ti. Entonces, son dos cosas y según de dónde lo veo, voy a intervenir en dos lugares diferentes. Si yo pienso que eres tú la que no puedes subirte a la silla, te voy a hacer que saltes, te voy a enseñar a trepar, te voy a hacer a ti esforzarte para que llegues a la silla. Pero si digo, es la silla el problema, voy a llamar a un carpintero y le voy a cortar las patas para que sea a mi altura. Entonces, estas palabras no son casualidad, no son poca cosa. A veces necesitamos realmente, inclusive, mejorar nuestro lenguaje, porque desde ahí también estamos señalando el problema. Las escuelas tienen barreras de aprendizaje. Ellas son las que, y cuando hay un niño que no se logra integrar en la escuela, lo que una escuela debería hacer es cuáles son las barreras que nosotros estamos teniendo para que este niño no se integre. E inclusive cuando una familia, un terapeuta quiere organizar cuáles son las adaptaciones curriculares o las adaptaciones para la escuela, tengo que pensar desde la escuela cuáles son las barreras que ellos tienen y qué necesito de la escuela para que este niño sea parte o se integre. Entonces, totalmente te respondo, es la escuela la que necesita adaptarse principalmente. Daniel, en cuanto al tema de las maestras sombras, ¿son necesarias en la educación regular? Porque hay personas que dicen que se pueden transformar en muletas, o también sería agregarle, ¿no?, a esa pregunta, ¿hasta cuándo deben estar con ese alumno en brindarle apoyo? Mira, la educación podemos decir que es como el autismo, es un espectro, porque no es una definición clara, no es un cuadrado claro. Como te dije, hay escuelas comunes y hay muchos tipos de escuelas comunes, hay escuelas especiales y muchos tipos de escuelas especiales, y también hay muchos tipos de acompañamiento. Un niño puede estar, por lo menos en Ecuador, puede estar acompañado de su mamá, puede estar acompañado de una maestra sombra, puede estar acompañado de un terapeuta, que no es lo mismo porque son tres personas paradas desde un enfoque muy diferente. Y también cada uno va a necesitar o va a tener las posibilidades de ciertas herramientas o no. Obviamente yo creo que nadie va como opción que la mamá acompañe en la escuela, pero a veces por cuestiones económicas y porque hay un Estado que no nos garantiza ese acompañamiento subsidiado, tiene que ir mamá, ¿verdad? Tiene que ir mamá, tiene que ir papá. Entonces ya desde ahí va a pasar un tipo de cosas y va a tener su techo, va a tocar un techo porque la mamá no es terapeuta, porque la mamá tiene un vínculo de mamá y porque siempre la dificultad va a ser cómo logro que él se integre en una comunidad en donde está hecho para que salga de casa cuando yo estoy llevándole la casa a la escuela. Digamos en contra, ¿no? A favor, sí, obviamente tengo un vínculo con él que logra que él se sienta tranquilo, etc. Entonces, por ejemplo, un acompañante que es mamá o papá va a tener que siempre reevaluarse a sí mismo qué estoy haciendo acá y en dónde puedo como poner un límite entre mi vínculo como mamá y a la vez soltarlo. Otra cosa es la maestra sombra, que digamos ella va a estar siempre más enfocada al aprendizaje, a que aprenda, a que escriba, a que lea, ¿sí? Y va a ser con un niño que tiene las capacidades de poder hacer ese proceso, o un acompañamiento terapéutico que generalmente él está siempre enfocado más a la sociabilización de la escuela. Por ahí hay niños, no todos van a la escuela por la misma razón. Hay niños que van para aprender cuestiones cognitivas, porque lo social se les da fácil, y hay niños, en cambio, que van a sociabilizar, pero lo cognitivo se les da fácil, o sea, lo podrían aprender en casa, pero lo que no pueden aprender es a tener amigos. Entonces, van a la escuela para eso. Entonces, si yo tengo un niño que cognitivamente los aprendizajes le va bien, tal vez necesito un terapeuta, un acompañamiento terapéutico, que ese se va a enfocar más en sociabilizar. Entonces ahí vamos a trabajar más con que él participe del recreo, juegue con los compañeros,
que los invite a la casa, que él vaya a la casa de los amiguitos, que se aprenda el nombre de los compañeros, que aprenda a tener buena interacción con la maestra, a pedir permiso para ir al baño, etc. Son habilidades sociales, socioemocionales. ¿Sí? Ahora, a veces hay terapeutas que cubren las dos áreas, hay maestras sombras que cubren las dos áreas, pero siempre está bueno como identificar, a ver, quién está más capacitado para una cosa y realmente qué es lo que más necesita mi hijo. Y estos objetivos se los arman con la escuela. No es lo mismo, yo puedo tener 2 niños con autismo en el aula y uno tiene un objetivo totalmente diferente al otro. Y según ese objetivo diferente que tiene, es también cómo la escuela va a ser más permisiva en ciertas cosas, va a ofrecerle más herramientas a uno y al otro. Si los chicos tienen problemas sensoriales y van a la escuela regular, ¿cómo podemos ayudarlos para que se sientan más tranquilos en la escuela? Bien, ahí justamente tenemos que ver cuáles son las barreras sensoriales que me da la escuela. ¿Cuáles son las barreras que hay ahí? El niño tiene problemas sensoriales ante cierto entorno. No es ante lo mismo todo. No es lo mismo una escuela, digamos, silenciosa a una escuela con ruidos. No es lo mismo el timbre de la escuela, que suena ring fuerte, a una campana que suene más tranquila. No es lo mismo una profesora que decimos no tiene voz de pito, una voz gritona, chillona, a una persona que hable calmada y dulcemente. Entonces, en realidad, primero, antes de pensar qué tiene de mal mi hijo, es qué le pasa a la escuela. ¿Cuáles son los estímulos que están cambiando el estado de ánimo o el estado de alerta de mi hijo? ¿Podemos cambiar esos estímulos? A veces se puede. A veces podemos cambiar las paredes de la escuela. Hay escuelas que están sobrecargadas visualmente, que tienen demasiados papeles, ¿sí? Y esto es muy común, y esto ya se ha demostrado en congresos de educación, que lo peor que pueden hacer es llenar una escuela de papelógrafos. Tiene que tener más limpieza, más claridad visual. ¿Cuánta cantidad de niños hay? El clima, el aire, no es lo mismo si hay un ventilador, un aire acondicionado, o si están con un techo de chapa y les está matando el clima. Y ante todo esto, más allá de las correcciones con la escuela, es, mi hijo tiene un espacio donde él pueda desfogar o pueda autorregularse dentro de la escuela. Y para esto a veces se crean rincones sensoriales, por ejemplo, al fondo del aula, cuando estés intranquilo, mira, podemos venir acá un rato. Y tal vez hay una pelota, una colchoneta, o simplemente un espacio donde él puede como un rato respirar. A veces podemos salir del aula, vamos al patio un segundo, relajamos un poco, nos lavamos la cara y volvemos. ¿Sí? Esas pequeñas herramientas ayudan a que él pueda como respirar y autorregularse. Ahora, lo que tengo que entrenar es qué lugares están realmente habituados para eso, hacer un plan junto con la escuela, decir, mira, nos vamos a ir, vamos a usar este espacio para que él pueda regularse, qué herramientas, qué instrumentos que ayuden a regular sensorialmente hay, y también cómo lo trabajamos con él, que él aprenda a pedirme, ¿sí? No es lo mismo un niño que llora y lo saco, a un niño que empieza a poder decir, necesito salir para tomar aire. ¿Sí? Entonces a veces el proceso también es lo que ayuda. Tenemos un comentario desde las redes. Marjorie Patricia nos dice, hermoso programa, gracias por motivarnos y aprender con esta información enriquecedora y poder sí ayudar a nuestros niños y jóvenes. Sigan adelante, felicitaciones. Es importante, Daniel, que asistan a escuelas regulares para una mayor socialización. Es lo ideal. Es lo ideal cuando tú hablabas sobre todos los convenios de educación, sobre todas las leyes que se han firmado a nivel Latinoamérica, por ejemplo. Hay muchos programas de educación que, digamos, diferentes países se adhieren, ¿sí? Pero el que, supongamos, Ecuador, Perú, Chile, Argentina estén adheridos a este programa de educación inclusiva, no significa que todos los países la vivan igual. Y esto es una pena, desgraciadamente, pero se dice que desde que se firma un acuerdo pueden pasar 20 años hasta que eso realmente ocurra. ¿Sí? Entonces, una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Y te darás cuenta, eres mamá de una persona con autismo y todos quienes escuchan acá, por ley,
todos los niños deberían estar aceptados en cualquier escuela, ninguna escuela te puede decir que no, ninguna escuela te puede echar de ahí, ninguna escuela puede decir nada. Pero echa la ley, echa la trampa. Empiezan a justificar por otros lados, te dicen que está lleno el cupo, te dicen que bla, bla, bla. Entonces, también por ley, el niño ni siquiera debería usar maestra sombra porque debería haber un equipo en la misma institución que te brinde las adaptaciones, pero eso no es lo que pasa. Entonces, ahí es donde los padres tienen que ponerse la mano en el corazón y decir, a ver, ¿cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi realidad con esto, con la escuela que tengo? Porque a veces yo también quisiera la mejor escuela del mundo, pero esa cuesta y yo no puedo pagarla, o esa me queda lejos y yo puedo llevarla a esta que tengo cerca. Entonces, con lo que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Sí? A veces va a ser cambio lo que tengo, porque realmente no puedo hacer nada. Me esfuerzo más en cambiar esta escuela. Pero cuando llegamos a un tope, digo, no, realmente no puedo cambiarla. Ahora sí vamos a hacer lo mejor que puedo hacer con eso. También con el tipo de familia que tengo. No es lo mismo una mamá y un papá que tienen todo el tiempo del mundo a dos que tienen que trabajar todo el día porque no alcanzan las cuentas. Entonces todo eso se va a ver influenciado. Ahora, lo ideal sería sí, la escuela es para sociabilizar e interactuar. El niño debería poder estar en una escuela regular para justamente aprender de otros niños, no solamente para él aprender, sino para que la sociedad aprenda de él. Como contaba una madre, ¿no?, que llevó a su niño con síndrome de Down a la escuela y los niños empezaron a preguntar, ¿qué es lo que tiene? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué es así? Esas preguntas inocentes de los niños que no son para nada desde un juicio, sino desde esa curiosidad hermosa que quieren realmente ser parte de tu vida, eso hace que la comunidad conozca sobre el tema. ¿Sí? Cada vez que hay un niño con autismo en la escuela, hay 30 niños que hablan de eso en sus casas. Entonces empieza a saber más del autismo y empezamos a hacer una comunidad más inclusiva, más solidaria, porque es menos ignorante. Entonces sí sería lo ideal que puedan participar de la escuela, porque no solamente es un efecto en ellos, sino es un efecto a nivel comunitario. Y eso también beneficia a los próximos niños que vayan llegando, ¿no? Es por eso que se hace esta lucha y muchas veces, yo digo, hay niños que ponen el cuerpo porque entran en espacios donde todavía no están listos para ellos, pero igual es necesario hacerlo para que más adelante sea más fácil para los que vienen. Estás muteada. Ya. ¿Puede haber fracaso escolar si ponemos a un chico en una educación regular? Sí, hay mucho fracaso escolar cuando pasa eso, pero también puede haber fracaso escolar si lo metemos en una escuela especial y también puede haber fracaso especial si hacemos homeschool. Ninguna delimita. No. También yo a los padres los invito a salir de esta mirada totalitaria de pensar esta terapia sirve, esta terapia no sirve. Este tipo de escuela sirve, este tipo de escuela no sirve. No nos sirve pensar así en blanco y negro. Nos sirve poder ver realmente qué me pasa a mí en cada situación. Porque ocurre mucho en padres y en terapeutas que hay esta pelea, ¿no? Pelea de blanco-negro, de izquierda a derecha, ¿sí? De tal método o tal otro. Y en realidad no existe el método, existen personas que aplican métodos. Entonces, puede ser una persona muy buena que aplica un método, o puede haber una persona muy egoísta que aplique un método que en teoría es bueno, pero lo está aplicando desde su egoísmo. Entonces van a pasar cosas malas. O sea, es eso. Se dice que no hay terapia, no hay una sola terapia, sino hay terapias, y hay tantas terapias como terapeutas existen. Estoy capacitado en Sunrise, puede haber otra persona que fue al mismo taller conmigo y vamos a aplicar cosas muy diferentes. Porque no se trata solo de lo que estudié, se trata de mi vida aplicando esta técnica. Entonces acá también las escuelas son lo mismo. O sea, de que puede salir mal en cualquier contexto. Ahora, tengo que ver exactamente por qué está saliendo mal. Y esto también es una invitación a reevaluar constantemente. Normalmente metemos al niño en una fecha y no evaluamos hasta el fin de la fecha. Esto no debería ser así. Debemos reevaluar cada 3 meses por lo menos
tener conversaciones con la escuela y con las maestras y ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está dando esto? ¿Qué es lo que está frenando el aprendizaje? ¿Qué es lo que está haciendo que mi hijo no venga feliz a la escuela? La mejor forma de evaluar si una escuela es buena o no para un niño es si el niño sonríe cuando tiene que ir. ¿Sí? Si el niño quiere ir. No hay peor cosa para el aprendizaje que un niño no quiere ir a la escuela. Así que eso también es un evaluador. A veces tal vez no está aprendiendo, sí, es verdad, no aprendió a sumar, pero tiene un montón de amigos. Y está feliz porque lo invitan a los cumpleaños. Entonces, eso también es una escuela exitosa. ¿Sí? Tenemos que ver qué es lo que la escuela me da y qué otras cosas tal vez yo las puedo rellenar. Yo puedo aprender que escriba, que haga esto en clases particulares, lo hará conmigo, pero lo esencial de la escuela, esa herramienta social, ahí sí que es más difícil que lo tenga. En cuanto a la educación a distancia, ¿para qué tipo de chicos con TEA puede ser buena? Bien. Yo he conocido niños que tienen, por ejemplo, desafíos sensoriales muy grandes, en donde la escuela ya no logra, no quiere o te pone un límite con respecto a las adecuaciones. Y me he dado cuenta que hay niños que realmente logran tener un mejor aprendizaje y aprender más habilidades para la vida, por ejemplo, a través de una pantalla. Esto pasó en la pandemia. Si bien es cierto que hay muchos niños que les afectó la pandemia porque no recibieron terapias, también trabajé con niños que la pandemia les vino genial porque se dieron cuenta que a través de una computadora se organizaba mejor su entendimiento que en un aula de clase. ¿Por qué? Porque el aula de clase tengo que ver a todos lados, tengo que ver todo el tiempo, estoy rodeado de gente, siento esa claustrofobia, ese sofocamiento, hay ruidos que no puedo controlar, hay una maestra que tiene la pizarra muy lejos de mí, utiliza algo que no puedo ver bien, ¿sí? Me cuesta participar porque todos hablan por encima mío. Pero ¿qué pasa en esta plataforma? Si el ruido es muy fuerte, le bajo el volumen, ya está. Yo elijo si quiero tener paredes blancas a mi alrededor, si quiero estar en un lugar en cierto entorno. O sea, yo puedo modificar muchas cosas más a nivel sensorial. Y posiblemente eso sí me sirva. Ahora, lo que sí es que cuando hay una educación a distancia, hay que compensar esa participación social. Entonces, a veces hay niños que decimos, bueno, en la escuela no está teniendo amigos, no le está yendo bien, lo está trayendo frustrado, pero por ejemplo a la tarde tiene un grupo donde juega fútbol. Y ahí le pasa genial. Entonces mejor hagamos escuela a distancia, pero que siga yendo al fútbol porque ese es su espacio donde él va a hacer amigos. Y la escuela a distancia va a ser el espacio donde él va a aprender cosas cognitivas o habilidades diarias. Entonces, ahí por ejemplo yo puedo hacer una evaluación y decir, ok, creo que le va mejor así, porque acá este contenido se puede adaptar mejor a él y porque realmente le sirve, o no. Que no pasa solo con niños con autismo, pasa con niños, por ejemplo, con coeficiente alto. Hoy en día los niños con altas capacidades son niños que también tienen muchos desafíos para integrarse en una escuela. Y digamos, no tienen dificultades para el aprendizaje, al contrario. Pero también termina siendo un problema porque la escuela está hecha para la norma. No importa si vas muy abajo o muy arriba, te sales de la norma y es un problema. Entonces, hay niños con altas capacidades que lo que primero hacen es hacer educación a distancia, porque pueden adaptar un nivel de aprendizaje acorde a ellos. Lo mismo se puede plantear con el autismo o con cualquier otro diagnóstico o no diagnóstico. Está silenciada. Perdón. Para estos chicos es ideal que vayan a una escuela especializada. Bueno, como te conté al principio, primero para chicos que tienen necesidades físicas, fisiológicas, de salud, que necesitan ciertos cuidados o cierto entorno que ya sobrepasa la oferta académica de la escuela regular. También a veces es probándolo, ¿no? Tal vez para un niño en donde me doy cuenta que las ofertas, supongamos que vivo en un pueblo donde las escuelas comunes realmente no sirven, o sea, no me han servido, ya probé todas las que pude y no está funcionando. Entonces pruebo en la escuela especial a ver qué pasa ahí, a ver cuál es la oferta que se tiene.
En teoría, esto te lo digo en teoría porque muy pocas veces pasa, pero se supone que la escuela especial es una escuela que te prepara para algún momento ingresar a la escuela común. No es una escuela que está hecha para que tú te quedes ahí todo el tiempo. Entonces también puede ser que yo pruebe una escuela especial como digamos, como una transición a la escuela común. Esto te lo digo en teoría porque pocas veces no pasa así. La escuela al final te quedas ahí. Uno como padre se acostumbra y se estanca. Pero lo ideal sería que si él está pudiendo participar de la escuela especial, empiece a hacer una transición con una escuela común. Si una de las debilidades de los chicos TEA es la socialización, en la escuela regular se puede trabajar esto o también se puede trabajar esto en escuela a distancia o en la escuela especializada. Sí, siempre existe la sociabilización. Nosotros somos seres sociales en todo sentido constantemente. Estemos solos o estemos acompañados, seguimos siendo seres sociales. ¿Sí? Hay un dicho que aunque una persona se vaya y se encierre arriba de una montaña a vivir sola por un año, si come con cuchara, esa cuchara es un objeto social, que en algún momento la sociedad le enseñó que era cuchara. Entonces yo puedo trabajar habilidades sociales inclusive estando totalmente solo. ¿Sí? Y esto pasa a nivel escuela a distancia, escolaridad. Lo que tengo que ver es si yo realmente estoy trabajando con objetivos sociales. A veces yo digo, mando a mi hijo a la escuela o lo acompaño a la escuela, quiero que socialice, pero ninguno de mis metas y de mis estrategias está puesta en la sociabilización. Entonces me maté haciendo cosas para que aprenda a escribir, para que pegue, para que haga bolitas, pero ¿dónde me inventé algo o dónde diseñé algo para que él pueda compartir con sus amigos? Entonces, por ejemplo, hay evaluaciones, en terapia ocupacional se hacen evaluaciones hasta en el recreo. ¿Cómo es la interacción de él en recreo? ¿Qué podemos hacer para que los niños jueguen el recreo con él? ¿Cómo nos organizamos? Hagamos un tipo de juego en donde él sí sea parte de esto. También a veces el niño le va perfecto con su maestra sombra, pero ¿y la docente que está ahí? Entonces, ¿cuál es mi herramienta? ¿Cuál va a ser el objetivo de la maestra o del equipo para que sociabilice más con la maestra? ¿Se está haciendo algo realmente para que eso pase o simplemente se lo está dejando morir? Y en esto, primero hay que evaluarlo, hay que evaluar, y evaluar es analizar el entorno, qué está pasando, qué cosas sí pasan y qué cosas no pasan. Y después pensar estrategias. O sea, tu maestra, ¿qué vas a hacer para lograr tener un vínculo con él? Y esa pregunta no nos la hacemos. La maestra dice, no, o sea, no sé, o sea, no hago nada. Entonces, a ver, una estrategia, por ejemplo, es que, mira, vamos a switchear, esto se utiliza mucho. Si yo soy maestra sombra, en un momento de la clase vamos a cambiar de roles. Yo voy a ir con el resto de los alumnos y tú te vas a quedar solo con el niño. Entonces vamos a decir a los niños, bueno, por este momento las preguntas háganle a Daniel. Me vuelvo el maestro. Y por este momento tú vas a trabajar este contenido solo con el niño con autismo. Y hacemos un switch por 5 minutos, 10 minutos en el día. Eso puede hacer que yo me empiece a vincular. Otro es, apenas empieza la clase, utilizar los primeros 5 minutos para interactuar con él directamente. Después, listo, ya interactuamos, pudimos tener una conversación, ahora sí, sigo como con el resto de la clase. Adaptar el contenido, pero para interactuar, ¿sí? No es lo mismo que hacer una fotocopia para él, dársela y yo no ni siquiera mirarlo a la cara. ¿Sí? Pero los objetivos, si yo quiero que mi hijo socialice, tengo que tener una evaluación de sociabilización. Evaluar esa escuela cómo está a nivel de sociabilización y hacer una planificación para la sociabilización. ¿Sí? Es un área, digamos, aparte de lo cognitivo, académico, pero que en realidad se alimenta, porque un niño que puede socializar es un niño que también puede aprender. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un niño, por ejemplo, no alcanza a copiar lo que decía en la pizarra? ¿Qué hago? Le digo al otro, oye, déjame ver qué tienes, préstame para copiar. Ahora, ¿qué pasa si ese niño que quiere pedirle a alguien para copiar no tiene amigos? ¿A quién le va a pedir? ¿Sí? Entonces, esas habilidades sociales también son las que me hacen avanzar lejos, llegar lejos. A veces la escuela o el colegio se les olvida que la inclusión es para conseguir chicos autónomos y prepararlos para la vida adulta.
¿Cómo los padres desde casa podemos hacerlo? Justamente, bueno, en esto a veces, cuando les pregunto, ¿no?, a los papás, ¿qué es autonomía? Sí, esa pregunta, y nos quedamos ahí, no sabemos ni siquiera para nosotros. ¿Qué es autonomía? ¿Cuál es la diferencia entre independencia y autonomía? ¿Sí? Y les digo, la autonomía es la capacidad de poder tomar decisiones por mi propia cuenta. ¿Sí? Independencia es poder hacer cosas yo solo. Pero yo puedo ser independiente, pero no autónomo. Por ejemplo, yo puedo saber atarme los zapatos, pero no sé darme cuenta y tomar la decisión de cuándo me los debo atar. Hay niños que saben hacerlo, pero que solamente lo hacen cuando alguien se los dice. Entonces, es independiente, pero no es autónomo. Hay niños, en cambio, que no saben amarrarse los zapatos, pero se dan cuenta cuando necesitan ser atados, entonces todo el tiempo piden ayuda. Te dicen, oye, amárrame los zapatos. Ese niño es autónomo, aunque no es independiente. Lo que necesitamos en la vida es autonomía. Yo les digo, yo no necesito aprender a cocinar. Yo necesito poder conseguir mi comida. No soy independiente para cocinar, pero soy autónomo porque puedo llamar a pedir servicio al domicilio. O puedo ir a comer a un comedor. Entonces yo tengo la capacidad de alimentarme, soy autónomo, pero no precisamente soy independiente. Entonces eso tenemos que ver con nuestros hijos. Él es independiente en qué y en qué es autónomo. Y cómo convierto esa independencia en autonomía. O cómo convierto esa no dependencia, tal vez no es dependiente, pero cómo hago que sí sea autónomo. Y eso tiene que ver con la capacidad de decisión. Y ahí tiene que ver con estos padres que damos muchas órdenes. Ponte la ropa, sácate la ropa, haz esto, anda, come, lleva allá, pon acá. O sea, le damos tantas órdenes que se vuelven totalmente dependientes de nuestras consignas y no son autónomos. Entonces a veces necesitamos ser más lentos en dar la orden y que ellos aprendan a descubrir por qué tienen que hacer eso. ¿Sí? Esto, ¿te manchaste? Bueno, date cuenta, experimenta el estar sucio, el estar incómodo, hasta que tú mismo quieras ir a limpiarte. Ahí él va a ser autónomo cada vez más. Si yo le digo solamente límpiate porque te manchaste, él nunca se va a dar cuenta realmente cuál es el problema de no estar manchado. ¿Sí? Tenemos una consulta desde las redes. Roger nos dice, buenas tardes, tengo una pregunta. Mi hija tiene 5 años, pero ella es agresiva con sus 2 hermanas mayores. ¿Cuál es la pregunta? Sí, o sea, habla bueno, ¿cómo logro trabajar eso, no? Sí. Primero entender que la agresividad en los niños con autismo no es lo mismo que mi agresividad como adulto. La agresividad en los niños es un efecto de otra situación, de una situación personal. A veces es una causa emocional que no estoy pudiendo comunicar. La agresión es una manera de comunicar algo, pero no es precisamente de que estoy enojado y de que quiero pegarle a tal persona. Como si ocurre en un adulto. Bien, porque digamos, hasta la agresividad del adulto es premeditada. El adulto dice, a este lo voy a matar y va y le pega un puñete. Pero el niño con autismo, la persona con autismo, no está pensando en qué va a hacer con su cuerpo. Lo que pasa con su cuerpo es un efecto, es una reacción a lo que le está pasando adentro. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es dejar de estigmatizar la idea de que porque pegó es mala, es agresiva. No es agresiva, porque ella no está teniendo la intención de lastimar. Está queriendo comunicar algo que pasa. Desgraciadamente lo está comunicando de una manera en la que afecta a otros, pero es lo mismo que decir me duele. O sea, es lo mismo que decir hola para ella. Entonces, primero tengo que ver qué es lo que está queriendo comunicar. Cada vez que ella pega, ¿qué pasó antes? ¿Qué ocurrió en el escenario? ¿Qué cosa ella no está pudiendo decir que lo está diciendo a través del golpe? Y cada vez cuando pase esto, poder empezar cómo le ayudo a que ella utilice las palabras o a que utilice otras formas gestuales de comunicación para decir lo que ocurre cuando lo que quiere en vez de golpear. Y en parte de esto es no reaccionar al golpe. Si yo, por ejemplo, ella me golpea, yo cada vez que ella me golpea, yo sé que quiere pan, entonces ella me pega y yo le traigo un pan,
prácticamente le estoy entrenando, le estoy diciendo que el golpe es una señal para tener un pan. Y ella lo va a seguir haciendo. Ahora, si ella me golpea y yo no reacciono, porque realmente el golpe no me dice nada, aunque ella sepa lo que quiere, pero no reacciono, y le digo, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? Y entre eso le ofrezco, ¿quieres una manzana? ¿Quieres comer? ¿O quieres un pan? Y ahí, pan. Bueno, quieres un pan, entonces listo. La próxima que quieras esto es un pan. Lo otro yo no entiendo. Y voy a empezar a programarla, ¿no? Para que ella pueda darse cuenta, ok, las palabras mueven el mundo, el golpe no. Por lo contrario, a veces ella me dice, quiero pan, y yo no le hago caso, luego me pega, y si le hago caso, entonces piensen, ¿qué le estoy enseñando? A veces también, cuando use las palabras, celebremos. Digamos, dale, sí, está bien, te lo voy a dar. Vendrá un padre que me diga, sí, pero no le puedo dar pan cada vez que ella me dice pan, es verdad. Pero entonces, cada vez que ella diga pan, yo le voy a dar un pedacito. Me dice pan de nuevo, listo, otro pedacito. Y en 20 veces que me dijo pan, recién comió un pan. Sí. Bueno, evitemos el pan realmente. No es bueno el pan y el gluten para los niños. Este no es un claro ejemplo. Pero hablemoslo con otra cosa, con otra situación. Pero yo puedo hacer que ella comunique 1000 veces y le doy una mínima dosis de algo. ¿Sí? Te lo doy un poquito y otro poquito. Yo he jugado con los cereales, con los niños, de un cereal. Toma, uno, otro. Y así terminamos jugando y no es que se llenó de la cosa, no es que tuve que ser mal padre, no tuve que decir que no. Siempre podemos decir que sí, pero en cantidades diferentes, o sí, pero después de comer, o sí, pero tal cosa. Pueda que nuestro hijo esté preparado para una escuela regular, pero no los maestros. ¿Qué debemos hacer como padres? Una tarea que ojalá no tuvieran que hacerla, pero es capacitar a los maestros. O sea, necesitamos capacitarlos. A veces yo como terapeuta, por ejemplo, cuando trabajo con las familias y el niño va a una escuela, yo les ofrezco a las escuelas charlas gratuitas. Les ofrezco, por lo menos a las maestras que van a trabajar con este niño, obviamente siempre invito al resto de la escuela porque es bienvenido que cada vez más personas sepan, pero aunque sea charlas básicas, e inclusive lo que trato es de hacer un puente, más allá de lo que aprendan en esta charla, que tampoco será tan larga, decirles, cuando tengan una duda me pueden hablar. O sea, que el docente sepa que hay un lugar donde puede aprender más sobre tal niño. Y como padres también pueden hacer eso, ¿sí? Hay diferentes padres, hay padres que van a la escuela directamente a reclamar y van como desde el ataque, y hay padres que pueden ir con una mirada más estratégica e ir a capacitar. Y esto es ir con la escuela, por ejemplo, las maestras, digo, tenemos que ganárnosla, ¿no? Tenemos que enamorarlas del niño. Y yo les puedo decir, maestra, te quiero dar gracias porque sabes que el otro día hiciste tal cosa con él y la verdad es que a él le gustó, él llegó feliz a la casa. Y las maestras dicen, ay, ¿en serio? ¿De verdad? Bueno, entonces lo voy a volver a probar. O sea, esa es una forma de enganchar. Felicitar a la maestra por las cosas que está haciendo bien. Sugerirle, decirle, mira, te cuento que estuvimos probando esto con tal niño y funciona, así que quería ver si acá se puede probar. O sea, es como siendo mediadores, ¿sí? Yo digo, tenemos que tener alma de vendedores también, porque necesitamos realmente negociar. No vamos a lograr nada rompiendo cosas, porque al final la maestra es la que va a pasar todos los días con mi hijo. Entonces yo no necesito a alguien que esté enojado con mi hijo, o sea, que no le tenga paciencia. Yo necesito a alguien que se dé cuenta que ella es capaz de interactuar con él, es capaz de lograr un efecto. Yo a veces les digo, gracias a ti, mi hijo está durmiendo mejor. Y se quedan, ¿en serio? Sí, es que no, es verdad, porque yo estoy estudiando ahora. Y eso las motiva y les hace querer seguir. Así con todo, cualquier persona que primero reciba una felicitación va a ser mucho más motivadora a recibir represalias. Entonces, primero hagámonos amigos de las maestras, ¿sí? También pongámonos en su lugar. Hay un sistema de educación muy pobre en donde también se les exigen demasiadas horas, no tienen espacio para capacitaciones, no tienen más tiempo, no se les paga por ese tiempo. Entonces, a veces hay que ser un poco empáticos y por otro lado, ofrecerles herramientas, decirles, mira, si tienes un tiempo, me gustaría tener una conversación contigo y poder explicarte estas cosas sobre el autismo. O, mira, te invito a tal curso, va a haber esta charla, te quiero compartir.
Y obviamente habrán docentes que están muy abiertos y hay otros que están cerrados, que ahí sí, desgraciadamente no se puede hacer mucho. Tenemos comentarios desde las redes. La señora María nos dice, buenas tardes, hermoso programa y excelente explicación. Y gracias, señorita Jessica, por estos programas que nos ayudan tanto para poder ayudar a nuestros pequeños. Bendiciones. El señor Roger nos dice, muchas gracias, hoy descubrí la fundación y me parece muy buena porque en realidad estoy empezando el proceso con mi hija. Espero seguir con sus consejos y ayuda para seguir con todo este proceso. Bueno, aunque la inclusión escolar habla de que no deben existir escuelas especializadas, pero la realidad es que estas escuelas deberían ser las que les enseñen y los preparen a los chicos para una escuela regular. ¿Qué piensas al respecto? Que tenemos que empezar cada vez a hacer más camino, ¿sí? Y si hablamos como planes de gobierno, estamos hablando de país, porque son leyes que ponen los países y que se empiezan a aplicar. Siempre ha habido un tema a nivel sociocultural, que se implante una ley, ¿sí? Por ejemplo, esto pasó inclusive con el tema de los manicomios. Hay un convenio de desmanicomialización, que no deberían existir más los manicomios. Pero hubo en ciertos países simplemente la ley. De ahora en adelante no existe más el manicomio, se cerró. ¿Y qué pasó con las personas que estaban internadas ahí? O sea, no es que se cierra esto y no existe nada. Se cierra esto porque debería existir otra cosa que los contenga. Espacios ambulatorios, o sea, otras situaciones. Pero si eso no está construido, o sea, es como que me sacas de la casa donde vivo porque me vas a dar una nueva, pero que no está construida. ¿Dónde me dejas? O sea, me estás dando en la calle. Entonces, eso nos pasa aquí también. O sea, sí, debería ser esto de acá, pero necesitamos trabajar mientras tanto. Y mientras tanto, ¿qué tengo? Entonces, por un lado, no te puedo dejar en la calle hasta que construya la casa, pero por otro lado, tampoco no me tengo que demorar construyendo la casa, porque si no, siempre te voy a tener acá. O sea, ese proceso hay que hacerlo y eso también es una lucha de los padres, de los terapeutas, de toda la gente de la comunidad autista. Mover, reclamar, pedir, exigir derechos. Cada vez se están metiendo más leyes. Ahora en Argentina se aprobó la ley de capacitación para docentes en inclusión escolar. O sea, ya no es solamente escuelas que lo buscan, sino es un derecho, ya es una ley. Entonces, por esas cosas tenemos que empezar a luchar y unirnos realmente para pedir estas cosas en nuestra localidad, en nuestras ciudades, en nuestros países. Necesitamos trabajar sobre leyes, no porque la ley vaya a resolver el mundo, pero por algo se empieza. Se empieza por la ley, esa ley va a pedir un presupuesto, ese presupuesto va a capacitar y va a traer a las herramientas, a las personas necesarias. Entonces, sí, ojalá que, de hecho, cada vez hay más sueños, ¿no? Que exista un diseño universal de aprendizaje, que ya no existan adaptaciones curriculares, sino directamente modelos de aprendizaje en donde todos pueden ser parte, ¿sí? Que ya no es Juanito se le enseña de forma especial, no, o sea, y lo mismo, no es poder, una cosa es inclusión y otra es integración. Hay muchos niños que están integrados en la escuela pero no están incluidos, o sea, están dentro del aula pero hacen sus cosas aparte, están solo con la maestra sombra, prácticamente es como si tuvieran un aula diferente en el mismo espacio, y eso es integración. Pero inclusión es que el niño realmente sea parte del grupo, que el niño participe de la misma clase, a su manera, con sus contenidos, pero participe de los mismos temas. Entonces, a eso tenemos que apuntar, pero para eso hay que pelear, luchar un poco, cuestionarnos, no conformarnos con lo que tenemos y avanzar. Bueno, ya nos quedan unos minutos para poder finalizar el programa. Entonces, como conclusión, ¿debemos enviar a nuestro hijo con TEA a una escuela regular, Daniel? Primero, o sea, antes de llevarlo a una escuela regular, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Qué aspectos necesito tener en cuenta para llevar a mi hijo a una escuela regular? Y ahí sí podemos pensar algunas listitas, ¿no? Primero, ¿cuáles son los objetivos con los que quiero llevar a mi hijo a la escuela? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Y no esa de porque tiene que ser alguien en la vida. Realmente, ¿qué va a aprender en este tiempo en la escuela?
hablando cognitivo y socioemocionalmente. Ahora, ¿cuáles son los apoyos que me da esa escuela? ¿Cuáles son las barreras que tiene la escuela? ¿Se pueden trabajar, se pueden moldear? ¿Esta escuela es accesible desde las ganas de querer amoldarse a mi hijo? ¿O desde el principio me están poniendo frenos? Y también acá, ¿cuáles son las capacidades de mi hijo de ser parte de esta escuela? ¿Sí? Desde primero, cuidando la vitalidad, el cuidado. ¿Sí? ¿Mi hijo puede realmente participar de acá o hay una situación de enfermedad, una situación que no le está permitiendo? E inclusive, maestra sombra o no maestra sombra. Por ejemplo, digo, si tu hijo no puede comunicarse verbalmente o no puede contar lo que le pasa en la escuela, necesita una maestra sombra. Porque ¿cómo vas a saber si a tu hijo le está pasando algo malo, si la maestra está siendo violenta con él, si lo están haciendo bullying, si el niño no puede decirlo? Entonces, estamos cuidando cosas básicas, ¿sí? Entonces, todo lo que yo quiero hacer es cuáles son las capacidades de mi hijo para ser parte y las capacidades de la escuela para que nos encontremos en este punto medio. Y a veces sí también pensar, ¿qué pasa si espero un poco más? ¿Sí? Por ejemplo, en el Sunrise hay ciertas habilidades básicas en las que se trabaja y si el niño no tiene estas habilidades básicas, se sugiere mejor esperar un año más. ¿Sí? Sabemos que, por ejemplo, por ley un niño recién empieza en primaria, o sea, lo metemos 2 años antes por gusto. Entonces tal vez no lo meto ahí, trabajo habilidades en casa, trabajo cosas, y cuando tengo ciertos recursos como de base, ahora sí me animo para llevarlo a la escuela. ¿Sí? Ahora también, ¿qué herramientas tengo en casa? A veces hay niños que estando en casa les va peor que estando en la escuela, entonces también lo voy a evaluar. Sí, pero no hay una respuesta de, ¿tienen los niños que ir a la escuela o no? Es, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Cumple las necesidades, no de la sociedad, sino las necesidades para él poder sentirse cómodo en la escuela? Y obviamente, si no, ¿cómo las cubro? Porque no es de quedarnos estancados, es, ¿qué hago para que el año que viene sí pueda llegar a tener esas necesidades cubiertas? Busco otra escuela, consigo otros apoyos, cambio mi dinámica en la casa, o sea, hay mucho trabajo que se puede hacer. Bueno, Daniel, te agradezco por compartir información tan valiosa con todos nosotros y también por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Recuerde que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RDP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.